presentado por Meicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy tenemos el gusto, por fin, el gusto que nos acompañe el secretario de Comunicación, Santiago Palomo. Bienvenido. Gracias, Alejandro, Isabel, José. Un gusto estar en este espacio por primera vez, poder discutir varios temas que sé que son de interés de ustedes y de la audiencia. Y felicitaciones también por el espacio, cualquier espacio de apertura para la discusión política en este país es siempre motivo para celebrar, y por eso pues también agradeciendo la invitación que me Gracias. Digo, por fin, a veces la audiencia no lo recuerda, pero estabas invitado al primer episodio de Republicast. No se pudo, pero bueno, finalmente, ¿verdad? Aquí estamos. Un año y piquito ya de tu asunción. ¿Sí? Un año y un mes de haber asumido el puesto de secretario de Comunicación. Se recordarán, antes de eso estuve en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Pero sí, un año y un mes de secretario de Comunicación y unas cuantas canas más en el cabello, como digo, en estos espacios. Un reto difícil, tú lo entenderás, Alejandro. También estuviste ahí hace algunos años. 10, exactamente. 10 años, wow, increíble. ¿Sí? Quizás una de las secretarías más retadoras, porque obviamente es el pararrayos de toda la actividad gubernamental, pero también como formación personal, creo que donde uno puede crecer muchísimo más en el ámbito de la administración pública, conocer el gobierno y por supuesto también poder interactuar con la prensa, con los medios de comunicación y con la opinión pública en general. Pues de acuerdísimo. Tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo llegas? Primero al gobierno, estabas fuera. ¿Cómo llegas al gobierno de Semilla? Y luego, ¿cómo llegas a la secretaría después de la dirección ejecutiva? Sí, bueno, es una buena pregunta con una larga respuesta, pero pues yo, efectivamente, como dices, Alejandro, hace algunos años había salido de Guatemala a estudiar mi maestría. Por azares del destino, terminé en la ciudad de Manhattan, en ciudad de Nueva York, por mi profesión. Yo soy abogado en Guatemala, soy también abogado en Nueva York. Tomé la barra y pues venía de trabajar en un despacho de abogados haciendo litigio internacional. Particularmente hacía arbitraje internacional enfocado en inversiones, lo cual es una disciplina muy apasionante porque no es solo legal, es también involucrar tratados comerciales, es involucrar política pública, porque para los que no saben, los arbitrajes de inversión se dan cuando un inversionista demanda a un Estado por un tratado comercial vigente. Así que no tan alejado de la actividad política, pero no directamente involucrado. Yo no conocía al presidente Arévalo, no formaba ni formo parte de Semilla o de otra agrupación política. Sin embargo, habían algunas personas conocidas alrededor del círculo del presidente. Una de ellas, uno de mis grandes mentores, el embajador Francisco Villagrán, a quien recuerdo con mucho cariño. Para mí, uno de los grandes referentes de la diplomacia en el país. Él es una de las personas que en su momento pues me involucra en cuando fue todo el proceso legal de la transición del gobierno. Conozco en ese marco al presidente. Recuerdo muy bien de Nueva York, y en Guatemala pues tengo una muy buena conversación con él. Me parece un tipo, en primer lugar, un tipo honesto, un tipo ético y comprometido con un proyecto de país. Como les digo, yo no era del partido, pero veía una coincidencia muy fuerte en la visión que tenía del país, y seguramente aquí hablaremos un poco de eso. Y posteriormente, pues, con el pasar de los meses, el presidente me invita a formar parte de su equipo de gobierno. Yo, cuando estudié en Harvard, formé parte del Laboratorio Anticorrupción. Es uno de los espacios de pensamiento académico más fuertes alrededor del tema anticorrupción. Yo
formé parte de este laboratorio y me invita justamente a formar parte de uno de sus proyectos más importantes dentro del plan de gobierno, que era el proyecto de lucha contra la corrupción. La pienso 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero pues decido regresar al país. Yo siempre he tenido una fuerte vinculación con Guatemala, una vocación de servicio, quizás por el reflejo que tengo de mi abuelo, el licenciado Eduardo Palomo, quien fue, aparte de ser un abogado prominente en el país, fue funcionario público, fue ministro, fue embajador y creo que esa espinita uno la hereda. Así que una vez el presidente me invita a tener largas discusiones con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, pues decido involucrarme en este proyecto y pues estar aquí sentado hoy a casi 2 años de esa conversación. Santiago, y en ese sentido, pues, a ver, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no es el primer cargo que en tu trayectoria profesional te llegas a tener como tal temas de vocería, tomando en cuenta que la comunicación social de la presidencia no implica únicamente la vocería. Y digamos que hay algo interesante y creo que es bastante indiscutible, por lo menos ante los ojos de la opinión pública, que el equipo de secretarios de la presidencia, el secretario privado de la presidencia, Secretaría General de la Presidencia, el secretario de Comunicación Social, digamos que es su equipo de confianza. O sea, es un equipo bastante cercano. Pues se conoce que tienes una relación bastante estrecha con el presidente. Pasas justamente, como decís, de no conocerlo a tener una relación estrechísima con él. Y de eso depende la confianza. O sea, es más, la relación depende de la confianza que se haya generado. Y digamos que ahí me surge una duda interesante y es, ¿en algún momento surgió en la conversación con el presidente y demás tu paso por la Corte de Constitucionalidad, con Dina Ochoa como presidente de la Corte? Y te lo pregunto en el plano de que, digamos que es un personaje, una funcionaria pública que no es la más afín al proyecto político de Semilla. Sí, gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Creo que nunca había tenido la oportunidad de responderlo. También, para los que no saben, yo trabajé aproximadamente 7 años en la Corte de Constitucionalidad. No solamente trabajé con la magistrada Dina Ochoa, quien fue mi jefa en su momento, pero hice carrera en la Corte de Constitucionalidad. Yo empecé en el archivo como pasante, ahí desempolvando expedientes, viendo antiguas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y posteriormente pues pasé por el proceso de la Secretaría General, trabajé ahí un tiempo y posteriormente por las propias dinámicas internas de la Corte, pues trabajé un momento con la magistrada Dina Ochoa, trabajé también con el magistrado de Matavela, fui el vocero de la Corte de Constitucionalidad por 2 años, con el magistrado de Matavela como presidente, después con la magistrada Dina Ochoa y pues por supuesto mi trayectoria en la CC fue algo que discutimos con el presidente, no tanto en relación con quién había trabajado, porque había trabajado con varios jefes, sino más bien por mi formación ahí, que fue una formación muy enriquecedora. No solamente trabajé en lo jurisdiccional, que es apasionante, la Corte de Constitucionalidad es otra institución que le ayuda a uno a tener una perspectiva más profunda del Estado, sino que también dentro de la dirección de comunicación de la Corte. Así que, al contrario, creo que dice mucho de lo que yo había hecho antes, que fue una carrera técnica en la CC, en donde sí, efectivamente, la magistrada Ochoa fue mi jefa, trabajé con ella de manera técnica en el área jurisdiccional y pues eso no fue un motivo fundamental de la discusión, sino más bien pues mi formación tanto en la Corte, tanto en Nueva York, como en el Tribunal Supremo Electoral, que también tuve la oportunidad de trabajar. En Palermo honramos la tradición argentina con cada plato. Disfruta cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado en un ambiente donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina en Guatemala. Reserva tu mesa y viví la experiencia. La labor de secretario de comunicación no solo es acompañar al presidente, como lo vemos en todos lados, sino abrir los espacios de, valga la redundancia, comunicación y transparencia. Tu trayectoria, tu paso por la Comisión contra la Corrupción y ahora en la Secretaría debieran de darte un panorama de la transparencia gubernamental bastante amplio. Y ese es precisamente uno de los puntos de dolor
de los medios. A ver, no solo nosotros, otros grupos, los medios se quejan de la falta de transparencia, de la dificultad que hay de accesar a la información. Yo sé que las oficinas de acceso a la información pública no es necesariamente lo tuyo, pero pasa por la transparencia del gobierno. Y ahí tenemos muchos problemas. No sé cuántas horas va a ser este programa, pero podríamos seguir y seguir. Es algo que en algún momento el presidente está consciente de que varias instituciones del Ejecutivo, más allá de las otras, son bien opacas. A ver, niegan la información los periodistas. A ver, yo tengo una vivencia. El presidente y la vicepresidenta electos tuvieron un acercamiento con los medios de comunicación y periodistas antes de la toma de posesión, en el hotel antes conocido como Princess, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y fue muy franca, muy abierta, muy cercana, un espacio muy reducido. Y recuerdo las palabras también. Mi gobierno no se va a escudar en que los periodistas tengan que conseguir información vía acceso a la información pública. Porque no es un mecanismo para la prensa, sino que es para el público en general. Pues eso, perdona, no se ha cumplido. En algunas oportunidades lo hemos conversado. A ver, ¿qué puede pasar? El presidente está consciente de eso y va a hacer algo, va a dar una instrucción de que no siga así, porque genuinamente es una preocupación de nosotros en los medios. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy relevante y aunque toca otras variables que no necesariamente son del control de la Secretaría, sí es una parte fundamental de la forma en la que se traslada la información y de la apertura institucional. Creo que la primera reflexión que quiero hacer es, venimos de 20 años en donde la opacidad ha sido la regla, ¿no? O sea, creo que el reflejo que ha existido a lo largo de estos años es no acceder a dar información porque nos da miedo que haya escrutinio público. Y eso, como ustedes sabrán, no es un proceso que se desenreda de la noche a la mañana. Claramente es un reto. No solamente en el aparato del organismo ejecutivo, también lo es en otras instituciones del Estado. Ustedes no me dejarán mentir. Entonces yo creo que es un tema sistémico. Claramente desde el Ejecutivo el compromiso del presidente es hacia la transparencia, hacia el acceso a la información. La creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción es un paso no suficiente. Existe también la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico que están trabajando permanentemente para buscar mejores mecanismos de transparencia, que como les digo, es tan integral que no solamente pasa en solicitudes de acceso a la información, sino también pasa por los procesos de digitalización que se enmarcan en la legislación que está vigente y que son retos que tenemos también dentro de los procesos de modernización del Estado. Eso es en primer lugar, hay un reflejo hacia eso. En segundo lugar, desde la Secretaría, desde el liderazgo que se ejerce en la presidencia, por instrucciones del presidente, ha habido cambios sustantivos, como te digo, no exclusivos, porque los retos persisten, pero ¿en qué administración había existido la oportunidad de tener 2 conferencias de prensa semanales abiertas a toda la prensa? Y sé que hay veces que no se puede terminar el pool de periodistas. Ahí te va a decir algo allá. Yo lo sé y lo podemos discutir y no es pero ustedes mismos han visto que a ningún periodista se le ha limitado, inclusive algunos periodistas que llegan con una visión de posicionar temas que quizás no sean tan cómodos para el gobierno, pero no por eso lo limitamos, nunca se ha hecho así. Yo mismo presido algunas de esas rondas, para los que no la conocen, suceden todos los lunes a las 7 de la mañana y jueves o viernes, dependiendo de la coyuntura nacional. Y ahí ponemos a los funcionarios públicos para rendir cuentas y poder responder a las preguntas de los periodistas. Ahorita que subía en el elevador veía los datos. En esta administración ha habido un incremento significativo de apertura institucional hacia la prensa. Como les digo, no es suficiente. Sabemos que hay retos por delante, pero es un paso importante considerando lo que había. Administraciones pasadas no hacían conferencias de prensa y cuando las hacían invitaban a 2 o 3 medios. Nosotros las tenemos abiertas para todos y ustedes no me dejarán mentir. La apertura de los funcionarios hacia estos espacios, este es uno de ellos, pero existen otras plataformas y constantemente estamos buscando que los funcionarios públicos, ministros, secretarios, viceministros, subsecretarios, vayan a estos espacios para rendir cuentas y fortalecer esa apertura hacia la prensa y
ya en el área del acceso a la información pública hay retos, lo sabemos. Ese reflejo que decía, que son cosas que se tienen que trabajar, se tiene que avanzar para la modernización del Estado y para que exista una plena apertura hacia la información, que lo consideramos un pilar fundamental de un gobierno democrático. Y a ver, tal vez viendo con vista de pájaro la situación del acceso a la información. Creo que, y ahí sí sería injusto no reconocerlo, el gobierno de Alejandro Yamatei, por poner un ejemplo muy concreto, habrá hecho conferencias de prensa sus primeros 3 meses de gobierno. Y de ahí, pues... Escudados en la además, pandemia y O eran más pasada. grabados, Sí. correcto. Entonces Sí, era una actitud hostil respecto de la prensa y el cuestionamiento de cualquier sector, no solamente de la prensa. Entonces, en ese sentido, creo que eso sí es algo que se tiene que reconocer. Pero por otro lado, más allá de las solicitudes de acceso a la información, hay ejemplos muy concretos que generan algún tipo de resquemor o de incomodidad. Pongo el caso concreto de una decisión de Estado, que es tal vez una decisión no muy cómoda, pero es la de mantener en reserva el pliego de condiciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio de Joviel Acevedo. Fue una decisión de Estado, de la ministra Yiraca, el publicar un nuevo acuerdo ministerial que mantenía la reserva y la confidencialidad de ese pliego de posiciones. Que había sido pactada Correcto, por el bueno, gobierno anterior. pero fue una decisión, había un acuerdo ministerial. No se, perdón que interrumpa, no se te olvide la postura oficial en el proceso constitucional de levantamiento de esa confidencialidad, en donde la postura del ministerio fue que se mantuviera la reserva. Y justo a eso iba. Es decir, el gobierno de Matei declara la confidencialidad de ese pliego de posiciones mediante un nuevo acuerdo ministerial. El ministerio de la ministra Yiraca ratifica la confidencialidad del pliego de posiciones. Y luego, cuando se interpone la inconstitucionalidad, que podemos cuestionar si es la figura idónea o no para, pues básicamente, cuestionar la constitucionalidad de ese pacto colectivo, de ese pliego de condiciones más bien. El Ministerio de Educación, la ministra sale por un lado diciendo que se opone a la confidencialidad del pacto colectivo, del pliego de posiciones, pero sus abogados van a la Corte de Constitucionalidad y en los argumentos que presentan, pues ratifican la importancia de mantener esa confidencialidad. Y eso es por poner un ejemplo. Tenemos el caso de la negociación de los aranceles con el gobierno de los Estados Unidos, en los cuales pues es poca la información que se puede manejar. El caso del convenio, que nosotros, dicho sea de paso, aplaudimos, que se firmó con el gobierno de los Estados Unidos para pues el diseño del master plan para el puerto Quetzal, Sí. que igual se ha mantenido en reserva. Entonces, ese tipo de decisiones de Estado, Santiago, son los que de alguna forma generan cuestionamientos de, bueno, ¿realmente hay una intención de transparentar las decisiones de Estado importantes o no? Yo solo justo antes de que responda. Esa también iba en línea con una pregunta de dónde se puede trazar el derecho a informar, porque claro, el derecho, o sea, la información pública es un derecho ciudadano, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se traza la línea entre informar, justo lo que decía José, pero también mantener ciertos acuerdos de confidencialidad? Pasa, por ejemplo, mencionó la ministra. En las conferencias de prensa se les hace claro, tenemos la oportunidad de preguntarles a los funcionarios. Se les hace la pregunta, pero en ocasiones responden, puedan acceder a la información pública, ahí está. Entonces es un poco confuso tal vez la palabra de si tienen la respuesta a la punta de la lengua, lo dirían. Entonces si saben la información que deberían de saberlo, porque no lo dicen. Entonces mucho de lo tema de confidencialidad, no saben la información, entonces eso también afecta el tema del acceso a información pública y pues en su trayectoria sabe mucho de eso. Entonces, ¿cómo mencionamos, no? ¿Cómo los medios, los periodistas también nos pueden dar esa credibilidad que lo que informan es certero o solo es tema de confidencialidad? Sí. Bueno, hay varias Sí. puntas aquí. Varias aristas. Varias. Genera interés el tema. Sí. José plantea 3 casos puntuales. Vamos a empezar. El de educación, que es de mucho interés. Esto fue bueno, no me voy a meter a los tecnicismos alrededor de negociación colectiva, porque no es este el foro, pero ustedes saben, 2 abogados, que hay cuestiones que rebasan lo que un funcionario puede hacer conforme a la Constitución y las leyes del país. La reserva se pactó en el gobierno pasado, un pacto que hizo la ex ministra con el sindicato y que eso limitaba justamente el poder publicitar el pacto colectivo.
En ese marco se instó un proceso judicial en el que organizaciones presentaron amparos, inconstitucionalidades, las propias cortes. O sea, si hablamos de responsabilidad, es una responsabilidad de Estado. Estamos hablando que las mismas cortes resolvieron que se mantenía esa reserva. Yo no, hay mucha información, no conozco las particularidades del proceso del amparo al que te refieres, José. Quizás hay cuestiones técnicas que yo no me atrevería aquí a puntualizar, pero lo cierto es que la postura de la ministra, la postura política fue muy clara desde el inicio. Más allá de que las cortes no levantaron esa reserva, las actas del pacto colectivo se publican y están ahí en el sitio web del Ministerio de Educación, donde se ve todo lo que se discute en las sesiones que se llevan a cabo los miércoles. Eso es relevante, porque tú ahí puedes advertir perfectamente qué se está discutiendo sobre la base de la negociación colectiva que se está llevando a cabo en un ánimo de transparencia. Más allá de eso, yo quiero poner sobre la mesa un tema que es el elefante en el cuarto. Este ha sido el único gobierno después de muchos años que se ha plantado hacia las demandas ilegítimas e ilegales del Sindicato Mayoritario de Educación, y eso ninguno en esta mesa lo puede desmentir. El gobierno sentó la postura de que todas las condiciones que se negociaran y se acordaran tenían que ir de acuerdo a la Constitución y en beneficio, fundamentalmente, de la niñez y la adolescencia en el país y del magisterio, y no por intereses particulares, que era lo que se había negociado en los gobiernos anteriores, en donde básicamente cedieron la rectoría del Ministerio de Educación al Sindicato de Educación. Y eso hoy es una batalla que este gobierno ha liderado y que me atrevería a decir ha tenido éxito, porque hoy ya no tenemos el campamento de maestros enfrente y tenemos a los maestros dándole clases a los alumnos después de que quisieron chantajear al gobierno. Entonces, eso en primer lugar. Mencionaste el de los aranceles. Ahí sí me pongo mi sombrerito de abogado litigante internacional. Los acuerdos de confidencialidad para la negociación comercial se dan siempre. O sea, eso es una condición sine qua non, porque si no, no te permite negociar con el Estado respectivo. Aquí, en este caso, Estados Unidos, y lo que nos conviene es tener una negociación directa con Estados Unidos, porque el panorama es cambiante alrededor del tema arancelario. No somos el único país perjudicado, no somos tampoco el único país que firmó un NDA, un Non-Disclosure Agreement, y hoy nos está permitiendo negociar. La ministra de Economía, Gabriela García, y su equipo están justamente en Washington en este momento, teniendo estas conversaciones para buscar un acuerdo que vaya en beneficio de los intereses del pueblo de Guatemala. La tercera era alrededor también del acuerdo de con los el puertos. cuerpo de ingenieros. Esas son condiciones que se ponen generalmente. Pero, perdón, quisiera hacer una diferencia, porque puede ser que no nos entendamos. Estamos conscientes que el acuerdo de seguridad con CBP, ese sí, por asuntos de seguridad nacional, ahí sí, mandato constitucional. Pero el otro no, el de ampliación de la infraestructura no. Hemos tenido una lucha que hemos perdido batallas, pero no la guerra, con el Ministerio de la Defensa. Una y otra vez le hemos pedido, el ministro ha accedido a dárnoslos y el día de hoy no lo tenemos. Ese no es confidencial. Bueno, no conozco los alcances. En todo caso, pues me comprometo a ver qué sucede ahí y qué se puede hacer en el marco de lo que apliqué en la ley. Mi reflexión más general, más allá de los puntos, es un poco la pregunta de Isabel, es que claramente, o sea, creo que el reto que tenemos, esta es la respuesta más epistémica, el reto que tenemos es cómo transformamos esa cultura. Una cultura que, como les digo, no se construyó en esta administración, viene de una forma de ver el gobierno y su relación con el público. No solo la prensa, el público, porque la ley de acceso a la información pública no es exclusivamente para periodistas, es para toda la ciudadanía. Entonces, creo que transformar esa cultura pues toma tiempo. Ahorita creo que se han dado pasos importantes. Desde mi propia trinchera lo trato de hacer todos los días. Buscamos formas, identificamos formas de cómo dar mayor apertura y pues esperamos que esos aspectos culturales se vayan atendiendo y que vayamos construyendo cada vez un Estado más moderno y particularmente más transparente y abierto al público. Perdón, Bel, sí, por favor. No sé si en ocasiones pasa, pues tal vez dando cierre, tal vez el tema de la información pública. ¿Por qué cree que también, por ejemplo, se alarga el proceso? Sabemos que es un proceso largo, ¿verdad?
porque hay mucha, digamos, tema de rotación de personas. Ya me refiero a que uno le pide información a alguien y luego te trasladan a alguien más, a alguien más, a alguien más. Entonces, uno va en rotación y después se pierde la comunicación y te dan seguimiento, luego no seguimiento. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cuál puede ser una buena iniciativa? Eso se Para- llaman tácticas dilatorias. ¿Verdad? Para no tanto tema de mucha rotación de personas y luego pasa que se pierde y ya no dan la información, ¿verdad? Bueno, Y creo que tal hay vez el tema plazos va- de ley, solo hay plazos de ley que se tienen que cumplir. No voy a hablar de un caso puntual porque no lo tengo, pero pues esos plazos sí son fatales y se deben de cumplir. Yo fui jefe de una unidad de acceso a la información, que fue en la CC. Generalmente se recaba información de otras unidades porque no es que la unidad de acceso a la información tenga ahí centralizado todo. Gran parte de ese problema va al tema que hablábamos al principio con Alejandro, el tema de cómo nos convertimos en un estado digital también, un gobierno digital, a lo que le apuesta eh, la ley de agilización de trámites y otras leyes similares que facilitan esa información, la digitalizan y se reduce ese espacio de discrecionalidad y de burocracia que generalmente afecta estos procesos. Entonces me parece que va un poco más en la línea de cómo modernizamos el Estado y cómo generamos estos espacios que faciliten el traslado de la información. Y esa tal vez es justamente la pregunta. En términos concretos, pues hablas de una transformación de cultura que es necesaria. Y justamente la pregunta de él va orientada a solicitudes de acceso a información que yo mismo he hecho y es, mire, por favor, a ver, dos ejemplos concretos. Una que hice a la SAS en su momento y una al Ministerio de Salud. Que tal vez son ejemplos muy concretos. No quiero irme específicamente a ellos, pero los pongo sobre la mesa. Pido a la SAS un reporte justamente de las entradas y salidas de personas particulares al Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional de la Cultura, al Palacio de Gobierno. Me dice, perfecto, puedo venir por la información física. Un toposte de este tamaño de papeles. Eso claramente, yo había pedido la información digitalizada y es, venga por las cajas, o sea, traiga cajas para llevarse los papeles. Y tengo la solicitud ahí. Tenemos las cajas, ¿no? No tenemos las cajas, tenemos los papeles, pero tenemos la solicitud que se planteó y la respuesta. Y que se entrega la solicitud, la información en el formato en el que está. Gastaron un pistal seguramente en sacar todas esas fotocopias. Y la intención no era generarle ese gasto al Estado. A lo que voy es, hay una especie de ambivalencia entre lo que se dice y lo que efectivamente pasa en cada institución pública. Y yo sé que no depende del secretario de Comunicación Social de la Presidencia el cómo responde cada oficina de acceso a la información pública. Pero, ¿qué se está haciendo y qué se está impulsando desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, para lograr cambiar esa cultura de forma concreta? Sí, yo, parezco disco rayado, pero la ley de agilización, ustedes conocen que no solamente es un punto fundamental para la transparencia, sino también para poder avanzar en estas barreras no arancelarias, que son también parte porque tenemos aranceles o nos han impuesto aranceles. Y en segundo lugar, ¿qué se está haciendo a nivel institucional? Como les decía, la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico está desarrollando este tipo de ejercicios donde combina justamente el cambio de cultura, pero también con qué instrumentos para poder evitar estas perchas de papel que aparte no contribuyen tampoco a un objetivo ambiental que es el gobierno de cero papel. Entonces, creo que es un reto más grande. Se está avanzando en la ley de agilización, se está avanzando en la digitalización. El Ministerio de Economía ha hecho también un trabajo muy interesante, algo que también habían abandonado las administraciones anteriores simplemente porque no les interesaba. Y que yo coincido contigo, José, que eso permitiría justamente evitar problemas como este, que si te das cuenta es un problema de transparencia, es un problema de eficiencia, es un problema de acceso a la información, es un problema también de cómo eficientizamos al Estado. Entonces, quizás es por ahí los esfuerzos que se hacen desde la GAE son interesantes. También los invito, si pueden, tener aquí a Eddie Kush para que les cuente un poco más a detalle de los proyectos que tiene. Y cómo también se está operativizando esto con otras instituciones del gobierno. Creo que lo he dicho más de una vez, presidente, que no tiene una varita mágica, estamos conscientes de eso. Bueno, a menos que algunos quisieran que tronar los dedos y cambiar las cosas, o sacar a patadas a funcionarios, ¿verdad? Eso no pasa, o no debe pasar en una democracia, por lo menos. En una república, no. Pero ¿verdad? sí. Está bien.
Dejemos por un lado el reto que tiene este gobierno de cambiar esa cultura y esas dinámicas de décadas. Centramos en el gobierno del presidente Arevalo. Más allá de las exigencias, muchas sin razón en redes sociales, en medios de comunicación, esas sí están bien fundamentadas. Hay realidades, responsabilidades de este gobierno que francamente preocupan. A ver, hay inversiones multimillonarias de pleonasmo multinacionales que están paradas porque una institución del Ejecutivo no ha resuelto X o Y. Me decían justamente hace un par de días un repunte, entiendo, de dengue, hay que cuidarse. Y hay productos parados en el Ministerio de Salud pendiente de registro porque eso parece que ahí no pasa nada si no se cae muerto uno. Hablabas de las barreras no arancelarias. Hay decisiones de este gobierno, a ver, que pasaron por supuesto en otros gobiernos, tristemente, pero hay decisiones que ahí sí, no tronando los dedos, pero firmando un papel, pudieran cambiarse y no cambian. ¿Qué hacemos? Yo creo que, a ver, es una buena pregunta. Creo que todo gobierno tiene la responsabilidad de atender los problemas y los retos que hay. Yo sí vuelvo a remarcar, estos son problemas que vienen de años, ¿verdad? El tema de la hiperburocratización que se combina con corrupción e ineficiencia es un problema que viene de años y que se está buscando atender en dos vías. Uno, el tema de la corrupción, la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción en la que formé parte, que para la audiencia que no lo sabe, no es una comisión que simplemente se dedica a poner denuncias, es una comisión que tiene un mandato más integral y que ese mandato integral pasa por formular políticas de cumplimiento, pongámoslo si lo queremos ver en términos empresariales. Es como dice un analista, un gran oficial de cumplimiento. Y eso es necesario, porque lo que te permite es generar estándares que, otra vez, Alejandro, no es suficiente, porque dependes también del acompañamiento de otras instituciones, no solo del Ejecutivo, Ministerio Público, Organismo Judicial, Contraloría de Cuentas. Pero sí, desde el Ejecutivo, implementar estas medidas institucionales que te ayuden a salir de cuellos de botella que vienen heredados de mucho tiempo atrás. Para nadie es sorpresa que el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha sido un botín de la corrupción. Lo mismo con el Ministerio de Comunicaciones. Y lo mismo con otros ministerios, inclusive que no están directamente involucrados en la inversión pública, sino que son entes regulatorios, pero que también se han prestado históricamente a este efecto corrosivo de la corrupción, este expoliaje del Estado. El presidente, alrededor de las barreras no arancelarias, definió una hoja de ruta que involucra una serie de intervenciones para facilitar estos procesos en los ministerios. El Ministerio de Economía, ustedes saben, trabaja también con una ventanilla que permite agilizar estos trámites, siempre cumpliendo con la ley, ¿verdad? O sea, siempre cumpliendo con los requisitos que marcan las leyes específicas, porque no solamente es el Ministerio de Salud, estamos hablando de otros ministerios, Ministerio de Ambiente, la CONRED, que también da avales para la construcción, y muchos otros. Entonces, no es escudarnos viene de gobiernos pasados, pero resolver un problema sistémico de un Estado que pasa justamente por haber creado un sistema que combina la ineficiencia contra y la corrupción, es claramente un reto que tenemos y que esperamos poder atender en los siguientes años. Y que el mejor legado que vamos a poder dejar es un legado de un gobierno moderno, que no se termina con este gobierno, debe de seguir. Un Estado moderno no se construye de la noche a la mañana. Francis Fukuyama ha sido muy claro en definir cuáles son los 3 elementos de un Estado moderno y por lo menos desde el gobierno estamos haciendo nuestra parte para mejorar esos procesos y combatir la corrupción, que ha sido la regla histórica en la operación de estas carteras. Hay un tema que creo que sale a raíz de este último tema que tocas, Santiago, y es el tema de el poder hacer y la voluntad de hacer. El año 2024 es un año en el cual el gobierno empieza con un presupuesto aprobado bajo la legislatura y el gobierno anterior. El año 2025 ya no. El gobierno logra como tal
la aprobación del presupuesto más grande de la historia. Ahorita como tal no quiero entrar a calificativos de si fue bueno o fue malo, pero logra la aprobación del presupuesto más grande de la historia del país, con un aumento proporcionalmente más grande en comparación a pues, presupuestos anteriores. Es decir, los incrementos habían venido siendo relativamente graduales. Difícilmente un presupuesto va a volver a ser más pequeño que el año anterior, pero fue un presupuesto pues Aunque considerable. algunos quieran eso. Sí, totalmente. Y lo que es más, y yo particularmente, José Fernando Orellana, considero que el presupuesto debería eficientizarse particularmente y reducirse el Bueno, yo gasto te voy a de- decir- de funcionamiento. Yo te voy a decir, el presupuesto debiera reducirse en un 40% porque se iba en corrupción. Ahora ya no, y entonces, ¿por qué sigue subiendo? Y es que No sé. ese es justamente Es mi... una falsa dicotomía, duda. pero hablemos. Pero a ver, el presidente, pues se decía en campaña, a ver, uno siempre sabe que lo que pasa en campaña y lo que pasa a la hora de que uno bueno, de que un funcionario, un candidato llega a ocupar un cargo público, tiende a cambiar la visión de candidato a la visión de ya pues, estar sentado en el Bueno, sí, puesto. El presidente, pues en su momento, cuando no era presidente, pues mencionaba que cuando estaba el gobierno de Alejandro Yamatei y él era diputado, mencionaba que el presupuesto era el aceite que lubricaba la corrupción, partiendo de la premisa de que el presupuesto se está buscando ejecutar de una forma no corrupta, llamémoslo así. El gran problema que se sigue viendo es que no se ha logrado una verdadera ejecución en lo que corresponde a inversión pública. Nos vamos al Ministerio de Comunicaciones, nos vamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Cultura. Son 4 ministerios que a este punto del año, pues ya ha entrado septiembre, el último trimestre del año, han ejecutado de lo que respecta a inversión, sí. menos de un 40%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque teniendo el dinero para poder ejecutar, no se está viendo, por lo menos respecto de la inversión en carreteras nuevas, esos fueron 1,000 kilómetros anuales que el presidente habló de que se iban a construir al año nuevas carreteras, pues no se ven. Y no solo se ven carreteras nuevas, sino son dispersos los trabajos de mantenimiento de carreteras existentes que se están haciendo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha dificultado la ejecución del presupuesto de inversión pública específicamente? Gracias, José. Yo creo que alrededor de la cartera de comunicaciones, y el mismo presidente ha sido muy transparente en eso, ha dicho que ha sido la cartera en la que mayores dificultades se han encontrado. Y la razón fundamental es porque el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en la caja chica de la maquinaria para la corrupción. Eso es así, eso es algo que yo mismo afirmaba cuando estaba en la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y que obviamente heredaste una batería de contratos de administraciones pasadas que te complica aún más todo este ecosistema. Recuerdo, si no estoy mal, 1,500 contratos firmados entre Covial, Caminos y el Fondo Social para Solidaridad. Muchos de ellos ya con pagos realizados a la obra y que la obra no se empezaba. veía, ¿verdad? Y eso te genera una serie de problemas porque si lo que pretendes es la ejecución de la obra y judicializas el proyecto, te paraliza la obra. Entonces, conjugar este problema administrativo, financiero administrativo, con la ley de compras y contrataciones, más el tema de cómo se había convertido en una maquinaria contra la corrupción, una maquinaria de la corrupción, perdón, obviamente ha sido un reto significativo y no lo escondemos abajo de la mesa. Sin embargo, se ha emprendido un proceso para poder recuperar la institucionalidad del Ministerio de Comunicaciones. Justamente ahora veía datos, hay 300 eventos subidos entre bacheos, mantenimientos, limpieza. Se han ido recuperando estas obras que estaban judicializadas. Miren, uno va ahora a la Roosevelt y ven que ya se está trabajando en un desnivel que era un monumento a la corrupción. Y así vamos paso a paso recuperando obras que se habían quedado en el olvido. Miren, yo vivía en Carretera El Salvador. ¿Cuánto tiempo tomó ese bendito puente? Y si hay audiencia que nos ve, este era uno de esos puentes que se habían dejado de trabajar por una combinación de negligencia y de las propias trabas que pone la ley de compras y contrataciones, y fue inaugurado hace una semana. Le faltan las luces y la señalización, Bueno, pero bueno. Pero hay un puente y ya no se pasa por ese carril de en medio que estaba completamente tomado. Entonces, claramente hay retos. Yo también invito a ver
lo que sí se ha hecho en inversión pública. Y lo repite el presidente y yo lo vuelvo a repetir aquí en salud, mencionaste salud. Ayer se inauguró el puesto de salud número 27, parte de una red integral de salud. El gobierno había pasado inauguró 4 en 4 años. Nosotros tenemos 27 en menos de 2 años. El otro año se plantea una meta igual de ambiciosa de puestos de salud y estos puestos de salud le cambian la vida a las comunidades. Quizás ninguno de nosotros vemos eso, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar con el presidente ayer, estuvimos en Santa Rosa viendo la inauguración de uno de estos puestos de salud, le cambia la vida a las personas porque los integra a una red de salud más integrada. Hay 3 hospitales en construcción, el de Sololá, y me da risa que en las redes ponen, no, pero esos son proyectos de los gobiernos pasados. Proyectos que estaban abandonados. Como las farmacias. Como las farmacias ProAm, También. abandonadas por gobiernos pasados y que ahora se están recuperando y que es la inversión pública a la que le apostamos, una inversión pública que vaya al pueblo de Guatemala, una inversión pública que contribuya a esos malos indicadores sociales que tenemos en el país. La última mitad del año justamente el presidente ha sostenido reuniones periódicas con el gabinete para afinar y ajustar cuestiones alrededor de la ejecución presupuestaria. La última mitad del año generalmente se van viendo con mayor claridad estos proyectos porque Agarran aviada, eso es. esto es normal, ustedes lo han visto en gobiernos anteriores. Tenemos metas muy grandes por delante y esa inversión pública se está viendo también en el remozamiento de las escuelas, que a mí no me voy a olvidar que alguien me dijo, pero es que solo son remozamientos. Le digo, decirle eso a las niñas, niños y adolescentes que tenían que tomar clases abajo de goteros de agua. Perdón, adolescentes, no adolescentas, ¿verdad? Ok, Adolescentes. muy bien. Sí. Entonces, hay retos, José, por supuesto. Hay retos que definitivamente reconocemos, pero el compromiso de seguir trabajando para ejecutar en beneficio de la población sigue vigente y ahí están los resultados. Les he dado algunos y que creo que cuando uno visita el interior del país se da cuenta de cómo esto tiene un efecto realmente en las comunidades más olvidadas y más marginadas en Guatemala. De causa indignación. Pues causa indignación. No, bueno, causa indignación ver las condiciones alrededor del país, años de abandono institucional, teniendo los presupuestos, teniendo los proyectos para poder atender los grandes problemas críticos en el país. Y yo sé que puede sonar triada la frase, pero no lo es. Y creo que uno cuando ya está dentro de la administración pública se da cuenta que es difícil, ¿verdad? Y no es un reto que solamente se tiene en Guatemala. Todos los estados tienen sus propios Seguro. problemas en ejecución y son discusiones que se tienen año con año. Por eso es que los presupuestos son el gran debate a nivel de política pública en los países. Y el debate político en este país tiene que ser un debate político de altura, un debate político programático incluso, donde entre en juego las posiciones ideológicas de las partes para definir cuál es el proyecto que mejor define el modelo de desarrollo de un país y el modelo de inversión pública. Hablamos de presupuestos, ya que lo mencionaste. A ver, como decía José, es casi inevitable que los presupuestos aumenten año con año. Esa no es la métrica correcta, pero sí lo es el enfoque y hacia dónde va y sobre todo cómo se gasta. Creo que ha sido generalizado el rechazo a la aprobación de un decreto reciente en el Congreso que viabiliza la ejecución de ingentes cantidades de dinero, porque no es poca cosa, cantidades de dinero que este gobierno solicitó y se aprobó en el Congreso, pero de manera más bien opaca, poco transparente. El asunto es que eso nace de una realidad en la que el Ministerio de Finanzas tenía, pues, secuestrado, no es una imputación, pero tenía secuestrado ese dinero para manipulación política, para manejo político. Y ahora resulta que una mayoría importante en el Congreso logra darle la vuelta. No está bien, porque no está bien jugar política con el dinero de guatemaltecos.
pero responde a una realidad. El Ministerio de Finanzas no estaba dando el dinero como se le estaba requiriendo. Y dejémonos de los consejos de desarrollo. El Ministerio de Comunicaciones tenía un presupuesto aprobado anual, presupuesto que el Ministerio de Finanzas pasó al Congreso y el Congreso aprobó. Pedía cuota y el Ministerio de Finanzas no se la traslada, le traslada solo para funcionar. A ver, hay un montón de contratos opacos que están o no judicializados, pero son responsabilidades, son obligaciones estatales del Estado, no gubernamentales, no del gobierno anterior, del Estado. Y esas no las está pudiendo pagar el Ministerio de Comunicaciones porque Finanzas no le da el dinero. Entonces, cuando en las comunidades se ve obras abandonadas, en buena medida es porque el contratista dice, bueno, a mí me deben tantas estimaciones, pues no avanzo. Y la realidad es que no es que el contratista no quiera trabajar ahí, sino que en la ciudad el Ministerio de Finanzas no le da el dinero al Ministerio de Comunicaciones. ¿Cómo se arregla eso? Esa es una decisión que podría tomarse inmediatamente y no se está tomando. Yo creo que cualquier inversión pública que sea fundamentalmente tiene que ser inversión de calidad. Alejandro, no puede ser inversión por inversión. Yo creo que ahí es donde entro yo con la falsa dicotomía de cuando dicen es que no se ha ejecutado. En primer lugar, el nivel de ejecución está al mismo nivel que los 3 gobiernos anteriores al mismo tiempo, con la variación que este es un presupuesto más grande. Entonces estamos hablando que la variación interanual del año pasado a hoy es buena, o sea, estamos ejecutando 21% más. Lo cierto es que cualquier inversión que se haga tiene que ser inversión de calidad, no es inversión por inversión. Y creo que ahí es donde discrepo un poco con tu afirmación de que el Ministerio de Finanzas tenga retenido dinero para no invertirlo. El dinero se tiene que invertir en proyectos que vayan de acuerdo a las necesidades de la población, que vayan de acuerdo al plan de desarrollo del país. Efectivamente, que no sean proyectos que tengan un matiz político, sino que sean proyectos que sean en beneficio de la población. Así que yo creo que la noción fundamental de la ejecución es que sea inversión de calidad y no partir de que invertir por invertir va a traer mejores resultados. No es así. O sea, ya hemos visto cuando se invierte con malos objetivos, cuando se invierte en contratos que no se construye la obra. ¿Cuántas obras hemos visto que se han pagado el 99.9% del contrato y no hemos visto siquiera que hayan hecho un solo kilómetro de una carretera? Entonces yo creo que esa es un poco la reflexión alrededor del tema. Alejandro, este gobierno siempre va a privilegiar la inversión pública de calidad y eso quiere decir que sea inversión pública que contribuya a las necesidades del pueblo de Guatemala. Y ahí, digamos que, Santiago, hay una contradicción que yo sí veo en el rumbo que han tomado las finanzas del gobierno. Y te lo digo con esa claridad, porque ha sido bien interesante que no hemos sido nosotros, que, a ver, no es ningún secreto que tendemos a ser bastante críticos y hemos sido bastante fiscalizadores del rol de este gobierno, como también lo hemos sido de gobiernos anteriores. Pero, por ejemplo, en el tema particularmente del presupuesto y la calidad de la inversión y cómo se gasta, o sea, la calidad de la ejecución presupuestaria, algo que no es ningún secreto es que los consejos de desarrollo han sido el botín político por excelencia para negociar voluntades adentro del Congreso y luego ejecutar obra o ejecutar inversión pública que difícilmente o se hace con calidad. Sin embargo, nuevamente, el año pasado generó bastante escándalo público, desde sectores conservadores hasta sectores progresistas, entre comillas, el hecho que se haya aprobado un presupuesto tan grande para los consejos de desarrollo. Y lo que es más, fueron los diputados, no sé si llamarles de semilla o de raíces, pero fueron los diputados o una facción de los diputados de la bancada. El oficialismo. Oficial, correcto. Los que negociaron justamente esas asignaciones extraordinarias para las municipalidades, que pues hace algunos días resulta que en una movida de la oposición logran dar una segunda estocada para quitarle ese segundo candado
que el Ministerio de Finanzas tiene para ver cómo se ejecuta ese dinero. ¿Ya que voy con eso? Una cosa es negociar la asignación, y creo que pues, lo sabemos todos aquí, una cosa es negociar la asignación de fondos extraordinarios para las municipalidades que se ejecutan por medio de los consejos de desarrollo, y otra cosa es que el Ministerio de Finanzas le traslade esos fondos a las municipalidades para que se logren ejecutar por medio de los consejos de desarrollo. Y la movida que hicieron los diputados de la oposición recientemente responde justamente a que no se estaban creando los SNPs de los proyectos de las municipalidades y no se estaba trasladando la cuota a las municipalidades. Posiblemente, y ahí esa es una especulación, aunque pues coincide con algunos tiempos políticos, posiblemente porque eso dependa en algunas negociaciones políticas como la Junta Directiva del Congreso, el presupuesto del año entrante, entre otros. Entonces, yendo a ese punto y hago toda esta construcción en torno a ello, yo sí veo una especie de instrumentalización, como se ha hecho en años anteriores, no estoy diciendo que no, en gobiernos anteriores, una instrumentalización del poder financiero que está concentrado en el ministro de Finanzas y en el presidente para fines de gestionar algún tipo de negociación política, porque lo fue en su momento la aprobación del presupuesto sancionado por el presidente, que aprobaba una asignación considerable a consejos de desarrollo, y pues en este momento la situación crítica en la que está el presidente de, pues, ¿qué se va a hacer con ese decreto que recientemente se acaba de aprobar, que da rienda suelta que el dinero se ejecute a como se le da la gana a los consejos de desarrollo? Yo creo que también por percepción se ve que es un tema de desorden, porque primero debe ser la planificación y luego se debe presentar cuánto sería el tema de inversión. Entonces, con lo que dijo José, creo que a veces, en ocasiones, se nota en el Ministerio de Finanzas o el ministro que primero es el monto y es primero la planificación, fecha técnica, entonces se percibe como un desorden también en ese aspecto. Y que ahora me tardé mucho en mi Sí. pregunta, pero lo que iba era justamente eso, que no fuimos solo nosotros, sino incluso el mismo ICEFI, del que viene el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, fue bastante crítico de la forma en cómo se estaba politizando el uso del dinero de los consejos de desarrollo. Bueno, en primer lugar, cualquier expresión contribuye a la democracia, creo yo. O sea, poder tener estos debates alrededor de los presupuestos creo que son no solamente necesarios, sino justamente enriquecen la discusión alrededor del modelo de inversión pública de un país. En el tema de la inversión en los territorios, yo creo que al final el hecho de potenciar la inversión en el territorio no quiere decir que se base en criterios políticos exclusivamente, por lo menos. Los territorios necesitan inversión. Yo he estado ahora en las giras del presidente y créanme que esos fondos son necesarios para muchos proyectos que atienden a las necesidades locales de la población y que transforman realidades de municipios que históricamente han estado abandonados. El hecho de haber hecho una planificación alrededor de los fondos de los consejos de desarrollo responde a esa lógica. ¿Cómo podemos desarrollar un modelo de desarrollo en los territorios que sea sostenible, que cuente con los fondos necesarios y que redunde en mejores obras y mejores servicios para la población? Como lo que les dije ayer, que fuimos a Santa Rosa y vimos muchos de estos proyectos y el agradecimiento que tienen no solamente los alcaldes, sino la población de proyectos que históricamente no se habían visto. Ahora, la discusión política, que es la discusión que tenemos a este nivel, pues es claramente una discusión importante. Creo que lo que decías, ayer el Congreso aprobó un nuevo decreto que ha sido objeto de varios pronunciamientos de tanques de pensamiento, sociedad civil, cámaras empresariales. Medios de El comunicación. gobierno, medios de comunicación. El gobierno comparte esas preocupaciones. El gobierno definitivamente comparte esas preocupaciones porque más allá de que se va a estudiar el decreto no ha llegado todavía al Ejecutivo y se va a estudiar como cualquier otro decreto. Claramente el presidente va a privilegiar que sea una decisión conforme y que responde estrictamente a la Constitución y también a los intereses del país. Y por eso es que compartimos las preocupaciones que han manifestado las organizaciones a las que he hecho referencia y pues veremos oportunamente la decisión que se tome en el gobierno, pero pues reiterar que se comparte la preocupación de aprobar un decreto que consideramos tiene elementos que pueden no contribuir justamente a los objetivos que se tienen como gobierno. Santiago,
El otro año hay una alineación histórica de astros, bueno, no sé si de astros, ¿verdad? Pero alineación de algo. Así parece. El presidente va a tener la responsabilidad de nombrar a un magistrado titular y a uno suplente a la Corte de Constitucionalidad. Cierto es que la ley no contempla ningún proceso para esa designación, ningún proceso ni ningún plazo de abrir una convocatoria, etcétera, etcétera. Pero en áreas de la transparencia, que el gobierno ha sido vocal en que quiere privilegiarla. A ver, ¿cuándo va a empezar el presidente a recibir expedientes? ¿Cuándo va a mostrarse abierto a discutir de los posibles candidatos que va a nombrar? Muchas gracias por la pregunta. Primero, porque obviamente posiciona un tema fundamental y es que el próximo año se alinean, como dices, los astros. Creo que es algo que sucede cada 60 años, por lo menos Desde que considerando los democracia. tiempos que establece la Constitución, donde se eligen no solamente Corte de Constitucionalidad, se elige Tribunal Supremo Electoral, se elige Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, se elige Contralor General de Cuentas, Superintendente de Bancos, Presidente del Banco de Guatemala, Rector de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos. Así que es un año en el que se juega en gran medida el rescate institucional en el país, fundamentalmente del sistema de justicia. Alrededor de los procedimientos, pues, están delimitados en la Constitución, en la ley de amparo. Tengan por seguro que la presidencia, el presidente va a optar por un proceso que cumpla con las mismas nociones de transparencia que han caracterizado las acciones de este gobierno y que forman parte fundamental de la política de gobierno. No tengo los tiempos aquí. La Corte de Constitucionalidad se elige en abril. Estaremos viendo. Toma posesión en abril. Toma posición en abril. Por eso estaremos viendo el próximo año cada uno de estos procesos y se les estaremos compartiendo oportunamente. Yo ahorita no, por obvias razones, no tengo un detalle específico al respecto, pero tengan por seguros que va a ser un proceso transparente, abierto. Y esperamos que así sea también en las demás instituciones, porque la Universidad de San Carlos tiene su propio procedimiento, el Colegio de Abogados y Notarios tiene su propio procedimiento, el Congreso de la República tiene lo propio y la Corte Suprema de Justicia, eso para la Corte de Constitucionalidad. Y lo cierto es, Alejandro, y tú tocas ahí el clavo, y es que la ciudadanía se involucre en estos procesos, porque son fundamentales para la recuperación institucional del país, para el futuro de Guatemala. Hay mucho en juego. Yo siempre recalco aquí, y me encanta tener este espacio porque podemos hablar de temas de gobierno, pero la rendición de cuentas no solo de gobierno, la rendición de cuentas son de las demás instituciones que generalmente son las que menos apertura a la opinión pública tienen. Y eso preocupa, porque si bien el gobierno tiene una responsabilidad significativa, no es exclusiva. Y el llamado es también a las demás instituciones, a los poderes del Estado, a poder apropiarse también de eso. Que en este espacio también participe quien ejerza la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la persona que presida la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, la propia Fiscal General, ¿verdad? Que son también funcionarios que le deben rendir cuentas al pueblo de Guatemala, que merecen también de responder a las grandes preguntas que tocan también en los puntos fundamentales que estamos discutiendo hoy, y es cómo sacamos a este país adelante, cómo encarrilamos a este país a una senda de desarrollo y salimos de años de expoliación y corrupción. Hay un tema pues, que creo que no podemos dejar de tocar y es este último que mencionas sobre la fiscal general. Es un hecho que si ponemos o sea, si hiciéramos una encuesta, ¿sí? Preguntáramos a quién ven como el contrincante ante la opinión pública del presidente Arévalo, ha sido la fiscal general Consuelo Porras. Digamos que desde tiempos desde tiempos de la transición electoral, por razones que son más que evidentes, hasta hace algunos meses,
el enfrentamiento había sido bastante directo. Digamos que yo creo que el presidente justamente ha sido respetuoso del Estado de Derecho en el sentido de saber de que eso de ir a sacar a patadas a un fiscal general no es algo que el presidente pueda hacer bajo los marcos, bajo el marco jurídico vigente, que pues bueno o malo fue producto de una serie de reformas que se hicieron a la ley del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado con esa relación gobierno-ministerio público? Pues últimamente, afortunadamente, las niñerías, le llamaría yo, de enfrentamiento entre la fiscal general y el presidente han bajado de tono, pero eso no quita que esa tensión sigue ahí, latente, y pues ahorita inicia un proceso que incluso se dice que se podría correr riesgo, cosa que ya ha pasado antes con otras instituciones del Estado, como lo es la Corte Suprema de Justicia, de que hay algún interés de torpedear el proceso para que no haya transición en algunas de esas instituciones en las que tiene que haber necesariamente una transición el año entrante. Pues mira, empiezo por lo último. Sería desafortunado para eso que dice aquí la República, que no se cumplan con los plazos constitucionales para la elección de autoridades el próximo año. Lo que incluye, por supuesto, el cambio que debe necesariamente hacerse en mayo de 2026 de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Y esa decisión pasa una vez agotado el proceso de la comisión de postulación que preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que está integrado por los decanos de las universidades del país y el presidente del Colegio de Abogados, la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor. En su momento el presidente es quien elegirá de ese sextete, porque no es terna, ese sextete a la persona que va a ocupar la Fiscalía General. Y quiero puntualizar en algo, que esto no es un tema personal, el presidente lo ha dejado muy claro. Es un tema de instituciones, es un tema de lucha contra la corrupción y fundamentalmente el rescate de las instituciones del sistema de justicia. Aquí, quienes han emprendido un ejercicio de criminalización, incluido periodistas, ha sido el Ministerio Público. Y vemos ese patrón, que ese patrón continúa con la criminalización de personajes que les son incómodos, ya sea en las esferas del periodismo o en el propio gobierno. El gobierno considera indispensable que el proceso de comisión de postulación de fiscal general y jefe del Ministerio Público se lleve con todas las garantías de transparencia, apertura y fundamentalmente que se cumpla con el plazo establecido en la ley, el plazo establecido en la Constitución, que posibilitará que el presidente elija a la siguiente persona que va a estar sentada en Gerona. Nosotros como gobierno seguimos adelante. No nos vamos a distraer por las acciones que se tomen de un Ministerio Público que cada día pierde más poder y que está pronto en salir. Y nosotros vamos a estar comprometidos en esos temas que sí nos interesan, que es cómo traemos mayor desarrollo, mayor prosperidad y bienestar al pueblo de Guatemala, que es el mandato que tiene el presidente de la República y su gobierno. En el caso del Ministerio Público, una excelente muestra, un excelente legado del presidente. Creo que de alguna manera lo ha esbozado, pero no recuerdo alguna vez que lo haya dicho así. Él tiene en sus manos la posibilidad de finalmente parar el péndulo. Ese maldito péndulo de la justicia que nunca debería existido, pero que lamentablemente existe. Y en su designación, en la persona que él designe, de esa lista de 6, se va a ver su compromiso para que eso se materialice. Si ese es su legado, a ver, yo me doy por satisfecho. Pero esa es una decisión muy importante que no puede fallar. Es el compromiso del presidente parar el péndulo. Cualquier persona que el presidente elija va a ser una persona que primero reúna las altas calidades que un puesto de esa naturaleza requieren, pero más allá del 113, pues. Pero más allá del 113, pero fundamentalmente una persona comprometida con la justicia, comprometida con la ética y con la lucha contra la corrupción. Este concepto del péndulo me llama la atención, porque lo que necesitamos en Guatemala es justicia, es lo que pide la gente, es lo que pide el pueblo de Guatemala. Parar de instrumentalizar un ministerio público para fines políticos. El país tiene suficientes problemas
para estar embaucados en una dinámica que ningún beneficio le trae al país. Pero sí, sepan que la persona que el presidente va a elegir va a ser una persona que cumpla los requisitos del 113 para los abogados, pero no, una persona honorable, una persona ética, una persona capaz, fundamentalmente comprometida con la lucha contra la corrupción, la recuperación de una institución que hoy no sirve a los intereses de la justicia, sino sirve a los intereses particulares de un pequeño grupo que hoy se resiste a salir. Y es que, ahí sí que como dice el dicho, hay una... A ver, los extremos se topan, ¿sí? Y voy a reincidir en la pregunta de Alejandro, porque si algo ha pasado es que en algún momento dado, y cuando digo en algún momento dado fue en tiempos de la ahora extinta CECIG y exfiscal general Telma Aldana, el péndulo se fue a un extremo en el cual el lawfare se volvió la norma. Y se instrumentalizó a Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, incluso Corte Suprema de Justicia, con algunos propósitos particulares. No estoy diciendo que todos los casos que se judicializaron en tiempos de la CECIG, porque pues, no todos, pero sí una vasta mayoría, particularmente en los tiempos de Iván Velázquez y Telma Aldana, fueron casos que tenían un componente político importante. Y lo que pasó fue que después el péndulo fue completamente del otro lado. Y la existencia del lawfare hoy es innegable. Y es ese péndulo, y que no le llamemos de izquierdas y de derechas o de conservadores y liberales. Intereses políticos. De intereses políticos que contrapuestos se topan en el mismo punto, que es utilizar el sistema de justicia para los fines de unos u otros, pero no para que exista justicia verdaderamente en el país. ¿Ves esa posibilidad de que el presidente se vaya a abstener de nombrar a una persona que ideológicamente pudiera llegar a intentar instrumentalizar el poder para vengar lo que le hicieron al gobierno, A la a bancada la bancada Semilla, o más bien al partido Movimiento Semilla en ese periodo de transición? Y repito, o sea, el compromiso es elegir a un profesional, a una abogada o un abogado que esté comprometido con la justicia. Porque efectivamente la justicia no es ideológica. O sea, ¿será ideológico dejar pasar un caso de corrupción como el caso de las vacunas de Sputnik? Me pregunto yo. O sea, ¿es eso justicia verdadera para la gente que sufrió las consecuencias de decisiones en la administración pública y que hoy no son investigadas, hoy no son judicializadas, y que ese mismo precedente es el que impide que podamos avanzar? Yo estoy seguro, y es por lo mismo que el presidente ha manifestado en diversos espacios, la persona que elija va a ser una persona comprometida con la justicia, que es lo que necesitamos de un fiscal general. No necesitamos más politiquería en el Ministerio Público, no se necesita más criminalización, y lo que necesitamos es una fiscalía que haga su trabajo, que se dedique a hacer su trabajo en beneficio de la justicia, en beneficio del cumplimiento de la ley, y que como gobierno nosotros podamos avanzar en el objetivo que es traer mayor desarrollo, mayor bienestar al pueblo de Guatemala. Creo que algo, hablando de los medios, acá me voy un poco a los medios al lado periodístico, para poner un ejemplo, por ejemplo, el Diario Oficial, como usted mencionó el tema de los medios, que ha sido eso afecta también bastante, se ha visto que tal vez antes no se miraba ciertas publicaciones que demuestran la rivalidad entre el presidente, la fiscal general. Entonces, no sé si usted tendrá o quién tendrá ese, no se puede decir control, observación de esa línea, ¿verdad? Editorial. De la línea editorial exacto, del Diario de Centroamérica. Diario de Centroamérica, porque pues anteriormente no se miraba mucho ese tema de no sé, poner en punto, como dice José, o sea, poner quién es el actor bueno, quién es el actor malo en este papel, todo en este proceso que han llevado. Sí. O sea, el Diario de Centroamérica es como cualquier otro periódico, mantiene una línea editorial, no sé específicamente a qué se refiere. En todo caso, la persona que dirige el medio es un periodista con una trayectoria muy amplia en el periodismo. El Diario de Centroamérica tiene un rol, ¿verdad? Dentro del Estado, no empezó ahora. Es el medio más, es el periódico más antiguo de Centroamérica. Y bueno, no hay ninguna instrucción, ni mucho menos que se tiene que llevar una u otra línea editorial.
Así que ese ha sido básicamente el abordaje que ha habido alrededor del Diario de Centroamérica, que es un medio que, dicho sea de paso, tiene un raigambre histórico muy importante, no me dejará mentir aquí Alejandro, y pues es un instrumento que debe servir justamente para dar a conocer lo que sucede alrededor del acontecer de gobierno, y así lo visualizamos desde el gobierno. Santiago, llegando ya hacia el final del programa y quedando pues la mitad del gobierno adelante. ¿Planes? ¿Pensás quedarte los 4 años de secretario? ¿Pensás migrar a ese lado? ¿Planes futuros? ¿Qué va a pasar después del gobierno? Bueno, eso, como diría el presidente, no tengo la varita mágica. No, bueno, yo serviré a este gobierno hasta donde el presidente lo considere pertinente. Yo regresé a Guatemala con la firme convicción de que debemos involucrarnos en el gobierno, los jóvenes. Todavía soy joven como ustedes. Y pues bueno, yo seguiré en mi trabajo buscando fortalecer la apertura a la prensa, buscando difundir la actividad de gobierno, las políticas de gobierno, buscando también romper estos aspectos, tomar medidas que propendan a romper con este aspecto cultural que hablábamos, cambiar ese chip que puede estar incrustado en la administración pública, porque la apertura es el mejor ingrediente para fortalecer la democracia, para fortalecer un gobierno democrático. Y pues serviré hasta donde se pueda, lo haré con mucha ética, con mucho orgullo y también con una alta vocación de servicio, de propósito, que es el que me motiva todos los días. Yo, antes, no sé si te puedo interrumpir, José, que siempre he tenido esta pregunta. ¿Hasta dónde está involucrado usted en la comunicación del organismo ejecutivo? O sea, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? No sé si, por ejemplo, usted se reúne quincenal, mensual, hasta se reúne antes de las conferencias de prensa de los lunes o jueves o viernes. ¿Hasta dónde usted llega de Sí, esa rol? es una buena pregunta. Tal vez Alejandro les dé más contexto porque él también fue secretario de comunicación, pero bueno, cada secretario de comunicación debe tener una cercanía con el presidente. Creo que ese es un rol fundamental. Hay un componente político como en cualquier cargo, pero no todo es una decisión de la Secretaría de Comunicación, no me dejará mentir Alejandro. Por eso es que decía, y es normal, ¿verdad? Las secretarías de prensa de cualquier ejecutivo son los pararrayos, generalmente es donde hay más fricción porque creen que todo pasa por decisión de la Secretaría. No, hay una articulación, hay varios actores. Yo me reúno con el presidente todos los días. Para las rondas tenemos una reunión previa a la ronda, conversamos el domingo cuando son el lunes. Pero obviamente la labor de la Secretaría es comunicar las decisiones de gobierno. Creo que hay una visión de que la Secretaría es el megaministerio del gobierno. No lo es, también cada presidente tiene su forma de ver a la Secretaría y cómo conjuga la comunicación estratégica del gobierno. Lo cierto es que hay más actores involucrados, hay más procesos detrás de las cosas y pues yo soy también el vocero de gobierno, así que me toca enfrentar tanto las buenas noticias como las no tan buenas y pues es parte del trabajo. Sé que ya estamos cerrando, pero yo tengo una pregunta que no quiero que terminemos este episodio sin hacer, porque tocamos bastantes temas, creo que da para una segunda parte, pero no tocamos el tema de seguridad y no tocamos, y más que hablar, que no estoy diciendo que no sea importante, del tema de los homicidios y demás, y las extorsiones, que es un tema pues, por demás importante, hay un tema que para la seguridad regional es importantísimo, que es el combate al crimen organizado. Y ahí sí, pues quisiera preguntarte cuál ha sido la postura del presidente. Digamos que no ha sido un tema al que se ha sido pues muy vocal pero respecto de el intento de diferentes grupos de crimen organizado, ¿no? Por decirlo concretamente, narcotráfico, que de alguna u otra forma han intentado incidir en la vida política del país.
esto va para un episodio completamente aparte. Pero lo que voy concretamente es, hemos visto, y no es ningún secreto, a algunos diputados del partido oficial o de la bancada oficial muy cercanos con personajes en el Congreso, como por ejemplo Luis Aguirre, que no es ningún secreto sus vínculos, o sea, sus cercanías con actores del narco y del crimen organizado. Se vio en su momento el año pasado, y pues fue hace menos de un año, cómo de forma conjunta se operó para aprobar una ley que de forma práctica habilitaba el lavado de dinero, la famosa ley de integración ganadera, que dentro de uno de sus articulitos que la Corte de Constitucionalidad afortunadamente suspendió, pues habilitaba la legitimación de capitales adquiridos de forma oscura o cuestionable. En ese sentido, ¿dónde está parado el presidente hoy respecto de esas negociaciones que sus diputados o los diputados de la bancada oficial han tenido que hacer con pues, personajes particulares vinculados con el narco en el Congreso? Bueno, la posición del presidente alrededor de la lucha contra el crimen organizado transnacional ha sido muy clara. Lo refleja también el reciente informe del Departamento de Estado en el que destaca los logros de gobierno en combate al narcotráfico. Se triplicó la incautación de droga el año pasado, se llegó a casi a cero los aterrizajes clandestinos de vuelos con sustancias. Las incautaciones han sido históricas. En el plano de agenda legislativa hemos planteado una agenda anticorrupción la más ambiciosa de los últimos 20 años, encabezada por una ley antilavado que es necesaria para poder atender primero el riesgo que tiene Guatemala de caer a la lista gris de Gafilat, y eso sí tendría implicaciones bastante fregadas para el sistema financiero del país y por ende para todos nosotros. Y en segundo lugar, fortalece los instrumentos para el combate al narcotráfico, el combate a la corrupción y demás redes de trata. Así que pues, la posición del presidente ha sido muy clara. La lucha contra el crimen organizado es una de las prioridades de gobierno y es donde estamos uniendo esfuerzos, no solamente, porque no es solamente un desafío de gobierno, es un desafío transnacional y con eso contamos con buenos aliados como Estados Unidos para poder tener mejores resultados y esperamos, invitamos al Congreso de poder apropiarse de esta agenda anticorrupción, particularmente la ley antilavado, porque sería la mejor muestra de que hay un compromiso en contra del crimen organizado, en contra de las redes del narcotráfico y otras similares. Bueno, creo que llegamos a la primera mitad del show, una intermedia, nada, son mentiras. Muchas gracias, Santiago, por el tiempo y gracias por venir. Invitado siempre, el secretario de Comisión y el vocero presidencial debe tener un espacio aquí constante. Gracias por aceptar nuestra invitación y preguntas, por responderlas. Queda mucho por responder, ¿verdad? Cosas por hacer. Espero que te lleves. Vaya, sí, ¿no? Espero que te lleves algunas tareas. Y bueno, bienvenido aquí siempre. Gracias también a ustedes, Bel, José. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por una atención continua a nuestro podcast. Bienvenidos también para el siguiente. Hasta luego. Presentado por Meikos.